Mira. Sí. Sí. Pues empiezo yo. Puedes empezar. Vale, hola a todos. Soy Ana Aguirre-Zabal, jefe del servicio de farmacia. Y bueno, decir que también para mí es muy satisfactorio poder participar en este centenario del inicio de la formación a residentes. Y bueno, yo voy a hablar del tratamiento del COVID-19 y más concretamente del tratamiento del COVID-19 en los pacientes adultos hospitalizados. Vale, como todos ya sabemos, pues el 31 de diciembre del 2019 se declararon 27 casos de neumonía de etiología desconocida en Wuhan y entonces se identificó como agente causante el SARS-CoV-2. Después, el 11 de marzo del 2020, la OMS declaró la pandemia mundial en la que desafortunadamente seguimos y estamos ya en la cuarta ola, y en el momento actual, a fecha del 1 de marzo, en Euskadi más de 150.000 casos. Bien, entonces para entender el tratamiento del COVID, voy a utilizar este esquema, este cuadro que aparece en el protocolo de tratamiento del Hospital de Basurto y que fue publicado por Siddiqui y colaboradores. Como ya sabemos, las manifestaciones clínicas del COVID se van a correlacionar con el momento cronológico en que está el paciente desde el contagio. Y podemos distinguir tres fases. Una primera fase vírica, en la que prácticamente se correlaciona con una gripe o con un resfriado vírico, con la diferencia de que hay bastantes pacientes que cursan con diarrea. Bien, también hay algunos sujetos que son totalmente asintomáticos. Bueno, también con anosmia, que no lo he dicho. Vale, entonces los pacientes se pueden curar en esta fase o bien pasar a la fase 2, en la que ya hay una afectación sistémica, pero sobre todo pulmonar, y que se caracteriza porque aparece una neumonía difusa y diferente de una neumonía bacteriana, que tiene unas características diferenciales en la radiología. Bien, y después de esto, pues de la fase pulmonar tenemos el estadio 3, que es una fase hiperinflamatoria donde hay una liberación muy aumentada de citoquinas que puede producir más daño que el propio virus, y en la que se va a producir un aumento del estado de la coagulación en todo el organismo, y también se pueden producir unas manifestaciones que se correlacionan con un shock séptico, también de estrés respiratorio y con fallo cardíaco. Entonces, los medicamentos antivirales los vamos a poder utilizar durante todo el tratamiento, pero sobre todo en la primera fase. Y luego tenemos el uso de los inmunomoduladores, que los vamos a utilizar para reducir la inflamación. Vale. Bueno, recordar que para el descubrimiento de cualquier medicamento lleva más de 10 años de investigación, que primero hay una fase que es para generación de nuevas moléculas, en la que son estudios de conformación molecular o de docking molecular. Luego hay una fase preclínica con estudios in vitro y también con modelos animales, y luego la fase clínica es cuando ya se realizan los estudios en humanos. Nosotros en el hospital vamos a tener sobre todo los estudios fase 2 y fase 3, porque los ensayos en fase 4 ya son posautorización. Recordar entonces que cuando se declaró la pandemia no había un tratamiento para el SARS-CoV-2, y entonces el tratamiento inicial se basó un poco en la emergencia y en el miedo, ¿no? Sabiendo que todos somos susceptibles a la infección, a la fácil propagación, la alta mortalidad, la ausencia de tratamientos probados y la no existencia de vacunas. Vale, en esta diapositiva he querido reflejar el número de envases de medicamentos para el COVID que se dispensaron en el Hospital de Basurto desde el 1 de marzo del 2020, cuando se declaró la pandemia, y he incluido hasta febrero de este año, del 2021. No he incluido los corticoides por hacerlo más fácil, y como podemos ver, salieron
275 envases de hidroxicloroquina en marzo del año pasado, que teniendo en cuenta la dosis usual de la hidroxicloroquina para el tratamiento del COVID, supone que se trataron en el mes de marzo más de 540 pacientes. Luego en el mes de abril se redujo un poco y para mayo se dejó de utilizar conforme han ido saliendo ensayos clínicos que han demostrado que no hay evidencia para su uso. También uno de los medicamentos que más se utilizaron fue el opinavir-ritonavir. Vemos que en marzo se dispensaron 74 envases, pero con cada envase se puede dar tratamiento para 2 con 14 pacientes, suponiendo un tratamiento completo de 14 días, lo cual quiere decir que en marzo también se trataron por lo menos unos 160 pacientes. Y como a partir de mayo del año pasado, del 2020, se dejó de utilizar. Luego tenemos el tocilizumab, que son envases unitarios, se utilizó mucho durante marzo en la gran ola. También es verdad que al principio se podía utilizar más de una dosis única por paciente y tuvimos problemas de desabastecimiento y la agencia hizo una distribución controlada en la que teníamos que enviar un informe por paciente. Bueno, poco a poco ha habido evidencia, su uso ha ido disminuyendo. Quizá si hubiese sacado aquí abril de 2021 su uso aumentaría, porque ahora tenemos más evidencia de su uso en estos últimos meses. Vale, y el último es el Remdesivir. El Remdesivir no estuvo disponible en el hospital hasta mayo del 2020, en que se empezó a utilizar dentro del ensayo Solidarity, en el que ha participado el Hospital de Basurto. Los investigadores principales eran del Servicio de Enfermedades Infecciosas. Luego, y a partir del 1 de agosto se pudo hacer una dispensación también como acceso expandido a través de la agencia, a través de un protocolo farmacoclínico que luego lo veremos, y ha ido disminuyendo un uso, aunque se mantiene. Vale, también me parece importante para entender el tratamiento ver el ciclo de vida del SARS-CoV-2 en las células del hospedador. Como ya sabemos, el SARS-CoV-2 a través de la glicoproteína, de la spike glicoproteína, se une al receptor de la enzima convertidor de angiotensina para penetrar en la célula, y entonces en ese momento podríamos utilizar anticuerpos monoclonales. Luego veremos que hay algunos estudios. Después tenemos la cloroquina y la hidroxicloroquina, que parece ser que inhiben también la entrada del virus y también inhiben la endocitosis. Una vez que el virus ha penetrado, pierde la capa lipídica, sale la cadena de RNA y comienza a fabricar de polipéptidos. Empiezan a través de una proteínasa, empiezan a hacerse fragmentos. Entonces aquí tenemos el opinavir y otros que actúan como inhibidores de esta proteasa e interrumpen el ciclo. Y después, una vez que se empiezan a fabricar las proteínas y ya tenemos partículas virales, también a través de la polimerasa se van a unir para fabricar nuevos virus, y aquí tenemos el Remdesivir que inhibe la polimerasa viral. Y luego, por último, en este lugar está reflejado todos los mediadores de la inflamación que proliferan en los macrófagos y que, como luego veremos, los inhibidores de la interleuquina 6, como el tocilizumab, parece ser que pueden antagonizar sus efectos. Vale, voy a empezar con el lopinavir-ritonavir. El lopinavir-ritonavir se utiliza en el tratamiento de los pacientes con infección por HIV. La dosis en el COVID es de 400 miligramos de lopinavir con 100 de ritonavir 2 veces al día durante 14 días. Y estos son algunos de los ensayos randomizados, por ejemplo, el de CAO y colaboradores, en el que se estudiaron 99 pacientes que tomaban lopinavir-ritonavir a esa dosis, frente a 100 pacientes con el cuidado habitual, el standard of care. Entonces se vio que no había diferencia en los días de recuperación. No había mejoría clínica porque la mediana de días fue de 16.
Y para establecer esta mejoría clínica, lo que hicieron estos investigadores hacer una escala de 7 días, y entonces se establecía como mejoría clínica desde los días que ocurrían desde la aleatorización o bien hasta el alta, o una disminución de 2 puntos en esa escala, donde los pacientes del grupo 1 y 2 eran pacientes no hospitalizados, en el grupo 1 que podían hacer todas sus actividades habituales y en el 2 que no las podían hacer. Luego en el grupo 3, 4, 5 y 6 eran pacientes hospitalizados, pero en el 3 no tenían oxígeno, en el 4 con oxígeno de bajo flujo, el 5 con oxígeno de alto flujo o ventilación mecánica no invasiva, y el 6 con ventilación mecánica invasiva o con ECMO, y el 7 la muerte. Y bueno, al final eso pudieron ver que no había diferencias en la mejoría clínica y que la mortalidad era similar. Y luego este es el ensayo clínico Recovery, al que me voy a referir varias veces porque es un estudio con más de 11.000 pacientes en el que proceden todos los pacientes de 175 hospitales del sistema nacional inglés. Y, por ejemplo, en este brazo había 1.616 que fueron tratados con lopinavir-ritonavir frente a 3.424 con el estándar de cuidado. Y se vio que no había diferencia en la mortalidad ni tampoco en la necesidad de ventilación mecánica frente al cuidado habitual. Vale, luego el siguiente medicamento, la hidroxicloroquina. La posología que se ha utilizado en el COVID ha sido el primer día 400 miligramos cada 12 horas y luego 200 miligramos un comprimido cada 12 horas. La duración se empezó enseguida a recomendar que fuese 5 días, pero dependiendo de la gravedad del paciente, hasta 10 días. Como todos ya sabemos, con la hidroxicloroquina ha habido una alta controversia. Las publicaciones iniciales corresponden al grupo francés de Gautret y colaboradores, en el que recogieron una cohorte de 20 pacientes en las que veían una reducción significativa de la carga viral en el día 6, sobre todo cuando se añade acitromicina. Después, este mismo autor confirmó los resultados en una segunda publicación con 80 pacientes, pero al final el editor recomienda retirarlo. Y entonces empezaron a acumular datos de ensayos clínicos controlados que sugieren que no hay beneficio clínico y sí aumento de toxicidad. Incluso también aquí el servicio de cardiología hizo un protocolo para evitar el Q largo, una serie de recomendaciones. Se recomendaba no asociarlo a acitromicina y bueno, se establecía, dependiendo de los medicamentos, pues el riesgo, ¿vale? Uno de los ensayos que tenemos randomizado es el de SEF y colaboradores, que se realizó, si no me confundo, en 34 hospitales americanos. Se utilizaba la hidroxicloroquina durante 5 días y era controlado con placebo. Y se vio que la hidroxicloroquina no mejoraba la clínica a los 14 días ni tampoco la mortalidad a los 28 días. Además, también en ese momento se publicó en el Lancet un gran estudio observacional con casi 100.000 pacientes en el que se recogían que había mucho riesgo de arritmias ventriculares. Y la verdad que, aunque se publicó, luego fue retirado enseguida. Los autores se retractaron porque no se podía demostrar eso y todo eso creó mucha controversia. Nosotros, por ejemplo, teníamos el ensayo Solidarity, pues la rama de hidroxicloroquina fue retirada varias veces durante ese tiempo. Fue retirada, pues eso, en final igual 3 veces y luego se volvía a iniciar y al final se retiró del todo a primeros de junio. Vale, bueno, en el ensayo Solidarity, por decir, había varias ramas. Una era el cuidado habitual, otra con hidroxicloroquina, otra con remdesivir, otra con lopinavir-ritonavir y otra con lopinavir-ritonavir al que se añadía el interferón beta. Vale. Y luego, estos son los resultados del ensayo Recovery con hidroxicloroquina. Eso, lo que he dicho antes, es un estudio con más de 11.000 pacientes y entonces se estudiaron 1.541 con hidroxicloroquina,
frente a 3.155 con el cuidado habitual. Y se vio que no había diferencias en la mortalidad y también se descartó un beneficio clínico. Así que finalmente el brazo de la hidroxicloroquina se suspendió definitivamente el 4 de junio. Vale, esto está copiado del protocolo de Basurto y entonces eso, ahora podemos ver que lo que se utiliza son el Remdesivir y también la dexametasona y el tocilizumab añadido a la dexametasona. Vale, entonces el Remdesivir también es un análogo del nucleótido que se ve que tiene una actividad in vitro frente al SARS-CoV-2. Se desarrolló en un principio para tratar la infección por el virus del ébola. Se administra por vía intravenosa. La posología son el primer día 200 miligramos y luego 4 días a la dosis de 100 miligramos. Y se administra, nosotros en el hospital tenemos en el protocolo en 2 horas. ¿Vale? Hay que tener cuidado porque como excipiente tiene una ciclodestrina, que es el beta-3 sulfobutyléter de sodio, que se acumula en insuficiencia renal. Y por eso no se recomienda en los pacientes con un aclaramiento de creatinina menor de 30 mililitros por minuto. Tampoco se recomienda en aquellos que tengan las transaminasas elevadas más de 5 veces su límite superior. Tampoco en embarazadas. Y hay un protocolo farmacoclínico del Sistema Nacional de Salud, porque desde agosto se empezó, como he dicho antes, se empezó a distribuir a partir de la agencia. Teníamos que enviar un pequeño resumen de un informe clínico del paciente y luego se han ido acotando estos criterios. Y luego ya desde marzo del 21 tiene ya indicación en ficha técnica. Entonces son para los pacientes con necesidad de oxígeno que revierte con oxigenoterapia de bajo flujo, bueno, adultos y jóvenes mayor de 12 años, y luego el inicio no deben de llevar más de 7 días de síntomas desde que para poderles poner el tratamiento. Además deben de cumplir un mínimo de 2 de 3 criterios, que son una frecuencia respiratoria mayor o igual a 24 respiraciones por minuto, una saturación de oxígeno menor del 94% en área ambiente y el cociente PAFI menor de 300 milímetros de mercurio. Vale, en cuanto a los estudios del Remdesivir, pues principalmente son el ensayo ACTT1, que también es un ensayo multicéntrico doble ciego frente a placebo. Se incluyeron 1.062 pacientes hospitalizados con COVID, de los que el 85% tenían la enfermedad severa y además al inicio el 27% estaban con ventilación mecánica o ECMO. El objetivo primario también fue la mediana del tiempo de recuperación y para establecer esto también se estableció el tiempo de mejoría, era desde la aleatorización en un tiempo de 28 días al alta o bien a los 3 primeros intervalos de una escala de 8 puntos en el que los grupos 1 y 2 eran los pacientes no hospitalizados y el grupo 3 era pacientes hospitalizados pero sin oxígeno. Entonces aquí se vio que el tiempo de recuperación en el grupo del Remdesivir era de 10 días versus 15 días en el grupo de placebo. Y también se vio que el mayor beneficio era en los pacientes con oxígeno de bajo flujo y que no había diferencias en los pacientes con ventilación mecánica o con ECMO. Y luego en mortalidad no se han visto diferencias. Y después este ensayo, que es promovido por Gilead, el GS 5773, en que se compara la duración del tratamiento y por ahora se ha visto que no hay diferencias en poner un tratamiento de 5 o 10 días. Vale. Luego ya vamos a empezar con los inmunomoduladores. Primero tenemos los corticoides. Entonces, aunque al inicio había bastante reticencia para el uso de los corticoides, después se ha ido viendo en ensayos clínicos que aportan un beneficio, sobre todo en aquellos pacientes con oxígeno y con marcadores de inflamación elevados. Aunque hay varios metaanálisis, los datos principales de eficacia provienen también del ensayo Recovery. Entonces, había un brazo con 2.104 pacientes que recibían
dexametasona 6 miligramos al día, bien oral o vía intravenosa, durante 10 días o más, frente a 4.321 pacientes con el cuidado habitual. Y el objetivo primario era ver la reducción de la mortalidad a los 28 días. Entonces, aquí están más en concreto los datos. Se vio que había beneficio en todos los pacientes con oxígeno y, cuando haces en global, en todos los pacientes. En los pacientes con ventilación mecánica todavía era mayor, pero en cambio que no hay beneficio entre los pacientes sin oxígeno. Por eso en el protocolo de Basurto se recomienda la dexametasona en los pacientes que necesitan oxígeno para mantener una saturación de oxígeno apropiada. También cuando los marcadores relacionados con la inflamación son elevados, y también en aquellos pacientes cuando tienen fiebre que dura bastante tiempo, sobre todo cuando llevan más de 7 a 10 días con fiebre. Es verdad que en este ensayo hay algunas incertidumbres, como que no se recogieron todos los efectos adversos, pero a lo largo del tiempo, con la experiencia, se ha visto que son tolerables. Y luego, en cuanto a otros corticoides, como la metilprednisolona, que al principio se utilizaba mucho, pues realmente los datos de eficacia son limitados y se piensa que quizás que los ensayos clínicos son más pequeños y no han tenido potencia suficiente para poder demostrar. Por ello, lo que se recomienda ahora es que de administrar corticoide, pues mejor la dexametasona. Y luego ya por último, el tocilizumab. El tocilizumab es un medicamento que se utiliza, como su indicación es la artritis reumatoide, y es un inhibidor de la interleuquina 6. Entonces, eso, como ya sabemos, la infección del COVID-19 en monocitos, macrófagos y células dendríticas produce una activación y una secreción de la interleuquina 6, y esto se asocia a marcadores inflamatorios elevados y a la enfermedad severa. Y parece ser que el utilizar un antagonista de la interleuquina 6 pues puede aportar, ¿no? Hay que usarlo en pacientes que ya toman dexametasona u otro corticoide añadido, y la posología es una dosis única de 8 miligramos por kilo. Y luego hay que tener cuidado de utilizarlo en pacientes inmunocomprometidos, porque están muy poco representados en los ensayos clínicos. También en los pacientes con las transaminasas elevadas, que tienen superiores a 5 veces al límite superior normal. También cuidado en los pacientes con sepsis o con una infección severa causada por patógenos diferentes, así como aquellos que tienen los neutrófilos muy bajos o las plaquetas. Y el beneficio en la reducción de mortalidad se ha demostrado en 2 ensayos. En el Recovery, como no podía ser, en el que se administró a 4.116 pacientes tocilizumab. Eran pacientes también con COVID confirmado con sospecha, que tenían una saturación menor del 92% o tenían oxigenación suplementaria y una PCR mayor de 75. Y que los 4.116 son todos. Entonces se comparó en 2.000 el tocilizumab frente a 2.000 la atención habitual. Y sí que se ha visto que hay una reducción en la mortalidad a los 28 días. Hay diferencias significativas, y lo que hay que tener en cuenta es que el 82% de los pacientes tenían glucocorticoides. Luego, en el ensayo REMAP-CAP, en el que había 803 pacientes también con COVID severo, también se vio una reducción de la mortalidad a los 90 días. Y también más del 80% de los pacientes tenían glucocorticoides. Por eso en el protocolo de Basurto pone que siempre se añade el tocilizumab a la dexametasona. Bien, luego sí que hay otros ensayos en los que no se ha demostrado un beneficio, ese beneficio. No se sabe si es porque los pacientes del ensayo Recovery podían ser más severos, o quizá a que el tamaño de los ensayos clínicos es más pequeño y lo mismo no se ha podido demostrar, no tiene suficiente potencia para demostrar. Pero bueno, sí que hay que recalcar que no ha habido efectos adversos serios, y tener en cuenta que por ahora ha demostrado eso, una diferencia en mortalidad. Y luego podríamos seguir hablando de muchísimos otros tratamientos, como por ejemplo el plasma de los individuos convalecientes. En un principio se pensó
que los pacientes que han pasado el COVID podrían tener anticuerpos y esto podría ser poder ser de utilidad sobre todo en aquellos pacientes que tuviesen dificultad para fabricarlos. Realmente no se ha conseguido una evidencia, entonces lo que se recomienda es que si se utiliza plasma sea dentro del contexto de un ensayo clínico. También ha habido bastantes ensayos con anticuerpos monoclonales, creo que en Basurto también hay uno. De momento no han demostrado beneficio en pacientes hospitalizados y quizá en pacientes no tan graves puedan demostrar un beneficio. Y por ejemplo, sí que ha demostrado beneficio el baricitinib combinado con remdesivir. Aquí, sin más, os quería una búsqueda de la agencia del número de ensayos activos. Esta página está actualizada de noviembre noviembre del 2020 y aparecen 164 ensayos activos, y a nivel internacional tenemos más de 5.304 estudios. También aquí son estudios con la vacuna COVID y estos, los 1.583, son solamente ensayos clínicos en fase 2 y fase 3. O sea que esperemos que todo esto nos lleve pues, a una mayor evidencia y a un mejor tratamiento, aunque lo mejor sería que con la vacuna desapareciese el COVID. Y nada más, eskerrik asko.